Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Oscar Schmidt y quisiera presentarles un breve resumen de lo que va a contener, lo que va a ser el contenido de este nuevo desafío que es CenturyLink Forum Virtual Experience 2020. ¿Qué es el Century Forum? Básicamente es la versión virtual de los foros que hace más de 12 años que se realiza en toda Latinoamérica. Un foro donde se conllevan dos líneas principales de contenidos, la parte de tecnologías disruptivas y la parte de negocios innovadores, que de alguna manera, a razón de la crisis y la pandemia que estamos viviendo, nos desafía a realizarlo de manera virtual. Con un desafío interesante porque va a englobar en esta experiencia de 2 días, y una experiencia virtual, que de alguna manera va a congregar a los mejores expositores en las temáticas que voy a explicarles. El objetivo del foro, bueno, obviamente es el contenido innovador, el conocimiento, el generar preguntas, que la audiencia se lleve más interrogantes, una visión de futuro, alternativas para lograr implementar o plantear en la organización. Por eso los perfiles de participantes no solamente son del perfil técnico, sino como CEOs, CTOs, CISOs, sino también de la parte del negocio o de la dirección estratégica del negocio. Como puntos en general, ahora vamos a detallar cada uno de ellos para que sirvan de introducción a los participantes. Van a haber tres columnas principales de contenido. El primero es negocios y tecnologías, apuntando a cada uno de los temas que vamos a desarrollar en relación con lo que es las tecnologías aplicadas al negocio y cómo los modelos de negocio se apalancan con las tecnologías para marcar una proposición de valor diferencial. En la segunda columna hablamos de tecnologías disruptivas e innovadoras. Siempre los oradores y los participantes presentan casos, desarrollo de tecnología aplicados a una solución en particular. La mayor parte de las tecnologías en nombre y en referencia las conocemos, pero pocas veces se nos ocurre o no nos damos cuenta cómo aplicarlas. Por eso este bloque muy importante es desarrollar estas tecnologías, cómo se aplicarían. Y obviamente siempre hay un bloque de tendencias apuntando a lo que es el futuro de estas tecnologías y las expectativas de cómo esas tecnologías innovadoras y disruptivas, en el sentido de que cambiando los modelos actuales van a cambiar el mundo. Por último, va a haber algunas propuestas en líneas cross a todas las presentaciones, con el fin de aunar la parte tecnológica, la parte humana y la parte social en el pensamiento crítico, para hacer esa cuota que siempre se logra con estos foros, que es pensar un poquito más allá, no solamente bajar algo de técnico o algo de referencia de negocio, sino cómo el ser humano aprende en este proceso exponencial versus el lineal en la carrera profesional que uno tiene dentro de la organización. Vamos entonces a cada uno de los puntos que se proponen. En la parte de nuevos modelos de negocio, en la parte de negocios y tecnología, tenemos la propuesta de 5 temas en particular. El primero, hablamos de los modelos de negocios actuales frente a una crisis. ¿Qué va a pasar después? Si bien que no lo sabemos, ya sabemos que están pasando las empresas por una transición que nos obliga de alguna manera a ser resilientes, viables y sostenibles en los nuevos negocios que se emprendan. Los cambios que se están queriendo realizar eh, eh, potencian a los directores de negocios a que pasen por una situación de resiliencia. La palabra resiliencia es uno de los elementos clave de este foro. La viabilidad del negocio, plantear cosas que sean viables, y la sostenibilidad, que pueda progresar esto, ¿no? Que sea, digamos, un tiro al aire y a la suerte ver si se le pega, digamos, con éxito o no. El desafío es enorme lo que se viene, por eso la visión de los que hayan transitado, hayan analizado esto, para los que todavía no lo hicieron, es valiosísimo. El segundo elemento, los nuevos modelos de negocios recrean, si bien muchas de estas estructuras ya vienen de hace un par de años,
se están sustentando en plataformas de negocios nuevas, plataformas digitales que congregan lo que son los compradores y los productores de esos productos y se unen en un punto digital de encuentro a través de las plataformas. Desde otro punto de vista, se está empezando más y más a conectar, a interfacear, a conectar APIs o algún elemento puntual digital donde las empresas se conecten entre ellas en el plano digital. No solamente en temas físicos, en la entrega de productos, en el caso que sean físicos los productos, sino hay una cadena de valor que hoy por hoy se puede decir, se puede hacer puramente digital, y con esto, con todo lo que conlleva la productividad, la eficiencia y la eficacia que en ello se determina. El tercer elemento, ya puertas adentro, viéndolo desde el punto de vista, ¿qué es lo que cambió con esta cultura de alejamiento de los puntos laborales, donde tuvimos que trabajar de manera autónoma? Cambió un tema del liderazgo, la forma de liderazgo y conllevar, digamos, los resultados y los logros de los equipos de manera distante. Si bien algunos es parte de su trabajo del día a día, muchas empresas cambió totalmente ese paradigma. Entonces se requiere de puertas para adentro, la agilidad, la simplicidad y la colaboración de todos los equipos, a través de, obviamente, herramientas, pero también a través de un cambio cultural y un cambio de metodología y de liderazgo, en cuanto a los supervisores, jefes y demás, que quieran lograr este cambio para ser más veloces, más ágiles y más eficientes a la hora de gestionar proyectos y obtener resultados. Por último, los dos van de la mano, que es el futuro del trabajo, en este nuevo paradigma, y regulaciones que puedan sustentar algún cambio de pensamiento. Sabemos que las regulaciones y la parte legal siempre viene por muy atrás a los cambios tecnológicos. Por eso el punto focal acá es entender qué es lo que cambió el tema del trabajo, ¿no? Más allá del concepto de los trabajos, hay muchos trabajos como roles que están siendo de alguna manera reevaluados, 4 meses, 5 meses, donde se está viviendo una transición, donde se puede trabajar a distancia y en muchos de los casos ha sido más eficiente. Entonces el paradigma de lo que creía y lo que pasó se tuvo que probar a la fuerza en esto y hay que plantear eso. ¿Qué será el futuro del trabajo en sí? Entonces, será trabajo a distancia, teletrabajadores, se optará por un mix entre los dos, no solamente eso, se transformarán las empresas, más allá de lo físico, se propagará el término digital, hará una implicancia, no habrá una implicancia, etcétera. Ejemplos relacionados con lo que, no solamente lo que podría pasar, como pasaba, digamos, en marzo del 2020, sino lo que está pasando y cómo esto para los CEOs y los directores de negocios está cambiando estos paradigmas. Vamos al plano de las tecnologías innovadoras y disruptivas. Le pusimos 5 grandes grupos que después vamos a plantear cuáles son las tecnologías puntuales, pero básicamente cuando hablamos de innovación son tecnologías que apuntan al modelo de negocio y permiten mejorar, corregir o cambiar algo de ese modelo de negocio actual. Pero dentro de todo eso se hace dentro de las puertas para dentro de la empresa, ¿sí? Los cambios son innovadores porque cambian, ¿sí?, el contexto empresarial, pero no tanto como pues una disruptiva. La disruptiva es lo que se venía haciendo antes, es reemplazado totalmente y hay un salto que cambia la forma de hacer las cosas. Casos como Uber, Netflix y más fueron contados totalmente en muchas ocasiones, pero es para ejemplificar el cambio abrupto de pensamiento distinto, ¿no? Volvemos a decir, estas tecnologías ayudan sin el modelo de negocio, sin el pensamiento, no tiene mucho sentido. Entonces la primera va muy apalancada con la parte colaborativa y ágil. Hablamos de tecnologías en ambientes de colaboración. ¿Cuáles son las tecnologías que tenemos hoy que rigen, que están probando, que se pueden integrar con la compañía para provocar la colaboración y la cooperación de trabajo? El segundo elemento, uno de los elementos muy importantes, de acuerdo al crecimiento de los ciberdelitos, porque las empresas tuvieron que salir a la cancha en términos digitales sin previo aviso y sin tener en cuenta, naturalmente, lo que es la seguridad. Y muchas de las empresas fueron impactadas en términos menores, medianos y grandes. En cuanto a esto, tuvimos grandes marcas que fueron muy afectadas en temas de seguridad informática. Por eso la transparencia en cómo se manejan los datos, la privacidad de los datos no solamente propia de la empresa, sino de los clientes, y la seguridad informática o de la información aplicada a estos es fundamental. Tercer elemento,
sigue creciendo la cantidad de información, no solamente por fuera, que es enorme, y se han hablado un montón del Big Data y el análisis de este Big Data, sino también de puertas adentro, la información que se está trayendo puertas adentro, tampoco está siendo explotada como corresponde. Entonces, acá hablamos de alguna manera de cómo esta información podría, qué nuevos recursos o qué nuevas posibilidades tenemos en cuanto a esto. En forma paralela a este bloque, la relación con el cliente cambió completamente, sobre todo para las industrias que tenían contacto físico, digamos, con los clientes. O el negocio, la relación negocio-negocio también era de relación física. Hoy por hoy tenemos experiencia de transformación de empresas que tuvieron que trabajar en forma digital plenamente. Entonces, en lugar de ser un comercio, la visibilidad pasó a ser un e-commerce, donde por ahí era una exposición de elementos, pasó a ser todo un conjunto de comunicaciones digitales a través de las redes sociales o plataformas de intercambio informativo. Entonces, todo esto atrás requiere todo un tema de dashboard, de indicadores y demás, que fue interesante el crecimiento y la forma en que tuvieron que empezar a aprender a desarrollar este tema. El cuarto punto, que lo venimos repitiendo hace 3 años fuertemente en los distintos foros, es la inteligencia artificial. Esto puede ser machine learning, el deep learning, en definitiva son algoritmos que nos permiten, por un lado, interpretar ese volumen de información que mencionamos antes, como también agilizar procesos internos, anticiparnos en estos cambios veloces que requieren, darnos la información para que les sirvan a la toma de decisiones rápida o faciliten, ¿sí?, los procesos internos del negocio. Inteligencia artificial, estamos esperando casos puntuales de aplicación y que obviamente sean disruptivos a la hora de la exposición. Y por último, un cambio que si bien es un tema del 2000, alrededor del año 2000, la concepción de la innovación abierta, el concepto de innovación cerrada, solamente perteneciente a las investigaciones y desarrollo e innovación más entrepreneur dentro de las compañías, esas áreas de investigar, a ver lo que viene, anticiparse a los gustos de los clientes, anticiparse a las necesidades, anticiparse al mercado y a la industria, hoy ya no da abasto para cubrir los cambios disruptivos, los pivoteos que hay en el negocio. Entonces, se habla de innovación abierta donde la intervención necesaria del Estado, las empresas privadas, la educación y la parte emprendedora, los startups más ágiles y más en contacto con las necesidades de los clientes, se torna una necesidad clave a la hora de plantear esto. ¿Cómo se logra? ¿Cómo se hace? ¿Cómo podemos integrarnos cuando nunca lo hicimos? Es parte de este bloque. Tecnologías son varias, voy a nombrarlas rápidamente: Collaboration Platform, Business Platform, todo hablando de las plataformas nuevas de negocio, tecnologías ágiles asociadas con las metodologías ágiles y de colaboración, Big Data Analytics, Real Time Analytics, con relación con la explotación de los datos o descubrimiento de información para toma de decisiones, inteligencia artificial, machine learning y deep learning entran en todo ese bloque, la parte de blockchain que sigue madurando y aplicando controles a la hora de transacciones y la transparencia y la validez de los datos, toda la parte de realidad extendida o virtual, más que nunca se pudo, digamos, conocer algunas soluciones interesantes al respecto. La evolución de la computadora cuántica, digamos, de alguna manera, por ahí no hay una aplicación hoy certera, pero sí hay una evolución al respecto. Todo lo que es la inteligencia del borde, Edge Computing, Edge Intelligence, toda la evolución de los servicios en la nube, de hiperconvergencia, la aplicación de esas soluciones puntuales, mobile y social engagement, y algunos otros elementos relacionados con la seguridad, data government, identity management y privacy management, que es algo que es crítico, obviamente, por todo lo que mencionamos antes. Por último, queremos proponer puntos de reflexión, algunos criterios, obviamente, que notamos cross a todas estas líneas, tanto a los negocios, a la tecnología y a lo que está pasando, ¿sí? Proponemos, hay muchos más, ¿sí?, pero queremos diferenciar estos 5 en particular. Por un lado, la ética digital, cómo fue
transformando esta ética en las conductas humanas, lo que antes era no permitido, como un ejemplo básico de los chicos estar mucho tiempo en las computadoras, ahora se vieron obligados a estar mucho tiempo en las computadoras para recibir la educación y para mantener las relaciones con sus compañeros o sus amigos y demás. Lo mismo ocurre con el plano laboral, en esto de estar mucho tiempo en la computadora, o no por el hecho de estar, sino qué está bien y qué está mal dentro de este plano, ¿no? Hoy por hoy hacer muchas reuniones, muchos webinars, muchas más cosas, digamos, podría estar siendo tomado como si fuera una pérdida de tiempo, y era mucho más valioso el contacto uno a uno. Entonces, entre otros conceptos morales y éticos en lo profesional y en lo personal, estos 4 o 5 meses se reevaluaron un montón de cosas, donde se están permitiendo un montón de cosas. Entonces, ¿cómo pasó esa madurez dentro de estos nuevos cambios de paradigma? ¿Cómo es esa madurez en la ética digital? Segundo elemento, estamos hablando de computadoras binarias, ¿sí? Veloces, con grandes procesamientos y demás, por la repetición y por la automatización pueden lograr, aunque aplicando conceptos binarios, perdón, conceptos digitales, pueden mejorar ciertas tareas del ser humano. Pero existe un mundo infinito, por eso pasamos con la comparativa del binario digital de la tecnología y el infinitario o el multiario, digamos, por estoy inventando palabras, del ser humano, ver cuáles son las capacidades diferenciales del ser humano que no va a poder ser reemplazada, por lo menos a corto plazo, por los supercomputadores. ¿Cuáles son la infinidad de posibilidades que tiene el ser humano y que debe desarrollar el ser humano que no la tiene? Por ejemplo, pensamiento crítico, por ejemplo, creatividad, innovación, intuición, la aplicación real de términos morales y éticos a la hora de desarrollar esto. Tercer elemento, si bien no podemos anticipar el futuro, siempre hay 4 decisiones que se plantean en el sentido de como una propuesta, ¿no? ¿Cómo afrontar esta crisis actual cuando sabemos cuál es el futuro? ¿Cómo podemos lograr aprender del futuro cuando no lo conocemos? Entonces, de alguna manera tenemos que estar preparados para no estar preparados. Entonces, en esta situación, las 4F plantean un modelo eh, muy interesante que es frizar la situación como estamos, mantener el mínimo conjunto de actividades e ir avanzando con ese conjunto de actividades. Y cuando se va abriendo el mercado, yo abro el conjunto de actividades, herramientas y demás. Cuando lo cuento así, parece fácil, obviamente tengo que estar preparada la organización, por cada una de estas F tiene que estar preparada de una forma diferente. Flex es flexibilizar, es un conjunto de actividades donde saco lo que estoy haciendo y me alineo a cómo lo está haciendo el mercado, o me sumo a alguien, me integro con alguien para que me complemente algo que yo no lo puedo hacer, y me flexibilizo por ese lado del proceso. Me flexibilizo también con las necesidades que están en el mercado. Si en un momento estoy en la venta de ropas, quizás lo que voy a hacer es vender barbijos o vender algo derivado, ¿sí? Por la necesidad cambiante del mercado. Esa es la parte de flex. La parte de fix es las cosas que no están funcionando, que están funcionando mal, tienen un error y demás, las tengo que arreglar. ¿Cómo arreglarla? Obviamente buscar algo, un corrector, una implementación que me permite ya apalancarme con los cambios del mercado. Y por último, el freak out es, si bien no lo puedo arreglar, no sé qué va a pasar, por ahí la mejor decisión es cerrar todo y esperar el momento de volver a empezar. Digamos, es triste la última opción, pero hay alternativas en cuanto a esto, ¿sí? que, que son interesantes como para plantear a lo largo de la jornada. El cuarto punto es el impacto exponencial. Conocemos el impacto de lo que es el crecimiento exponencial por el crecimiento exponencial de la pandemia, pero también el mercado combina siempre el conocimiento lineal de los mercados, lo tradicional que viene ya de los 90 para acá, frente a lo exponencial que pueden generarse y fueron aprovechadas por muchas de las empresas de tecnología que crecieron enormemente comparado con otras industrias. Y esas industrias tienen que aprender de ese camino, ¿no? del proceso exponencial, modelos ExoCanvas, modelo de transformación exponencial, etcétera, como para ver cómo el nuevo camino, nuevo
futuro podemos poder adoptarnos en ese mercado. Y por último, las organizaciones orientadas a propósito, una de las cosas muy importantes para salir de esta crisis, a nuestro criterio, que es orientar a los equipos, primero a las personas hacia un propósito personal, los equipos, en suma de esos propósitos personales, tener un propósito como equipo, que combine no solo la transformación personal, la transformación de lo que se va a realizar, sino que tiene un sentido, un fin, una transformación de cambiar ese mundo donde se conectan. Ese propósito se suma a las del equipo y de la organización. Hoy por hoy las organizaciones, para volver a renacer, van a tener que aunarse de alguna manera con enfocarse con un propósito en conjunto, que movilice a las partes a trabajar en forma conjunta, en trabajar en forma cooperativa, a trabajar en forma aplicando su inteligencia emocional, intensa, colaborativa para lograr los resultados que necesitan lograr para sobrevivir, para crecer o para seguir estando en el mercado. Estas fueron todas las preguntas, perdón, las preguntas, los disparadores en cuanto a los contenidos generales que se proponen para hacer, así que estamos abiertos a sus consultas. Lo interesante de este brief es que se le va a dar un marco conceptual, obviamente cada uno tiene sus propias líneas de productos, servicios y de facilidades a la hora de especialidades que tiene cada uno. Por eso la propuesta es, una vez que vean este video, es ir con una propuesta particular para ser discutida por cada uno de los participantes y ahondar directamente ya en el caso puntual que ustedes puedan proponer. Bueno, no los extiendo más la conversación, doy gracias por escuchar y espero verlos pronto en el próximo brief. Gracias.